Levantaron 2,5 millones de bloques de piedra sin una sola rueda. Sin poleas. Sin hierro. La Gran Pirámide de Giza pesa unos 6 millones de toneladas, mide 146 metros de alto y durante 3.800 años fue la construcción más alta hecha por el ser humano. Nadie la superó hasta una catedral inglesa del siglo XIV. Su base es un cuadrado casi perfecto. El lado más largo y el más corto se diferencian en menos de 20 centímetros sobre 230 metros. El error de alineación con el norte geográfico es de 1/20 parte de un grado. Lo hicieron con cuerdas, escuadras de madera, cinceles de cobre y estrellas. Y no fue una sola. En Egipto hay más de 120 pirámides. La de Giza se construyó en unos 20 años, lo que significa que hubo que colocar un bloque de 2,5 toneladas cada 2 o 3 minutos, durante 20 años, sin parar. Los obreros no eran esclavos. Eran trabajadores egipcios organizados en cuadrillas con nombres propios, que dejaron grafitis dentro de las cámaras firmando su trabajo. Cuando morían los enterraban en tumbas de piedra a la sombra de la pirámide que habían levantado, y en sus esqueletos hay fracturas soldadas y amputaciones que sanaron. Alguien los operó y alguien los cuidó mientras se recuperaban. Aquí está el dato que más cuesta asimilar. Cuando nació Cleopatra, la Gran Pirámide ya tenía 2.500 años. Cleopatra vivió más cerca en el tiempo del lanzamiento del primer iPhone que de la construcción de esa pirámide. Egipto no fue una civilización antigua. Fue 3.000 años de civilización, tan larga que sus propios faraones hacían turismo arqueológico para visitar monumentos que ya eran ruinas milenarias. Esta es la historia de cómo un país estrecho, encajado entre dos desiertos, construyó el estado más duradero que ha existido. Egipto no debería existir. Es una franja de desierto absoluto, uno de los lugares más secos del planeta, donde en algunas zonas pueden pasar años sin que caiga una gota. Lo único que lo hace habitable es un río que atraviesa el Sáhara de sur a norte durante 6.700 kilómetros. El país entero cabía en una cinta verde de apenas 15 o 20 kilómetros de ancho a cada lado del agua. Fuera de esa cinta, arena y muerte. Cada verano, las lluvias monzónicas de Etiopía hinchaban el río hasta desbordarlo. Entre julio y septiembre el Nilo se salía de su cauce y cubría los campos, y al retirarse dejaba una capa de limo negro cargado de nutrientes. Los egipcios llamaban a su país Kemet, la Tierra Negra. Al desierto lo llamaban Desret, la Tierra Roja. Esa inundación anual era tan fiable que se convirtió en un calendario y en una religión. El año empezaba cuando la estrella Sirio reaparecía en el horizonte, justo antes de la crecida. Ese ritmo obligaba a organizarse. Había que medir la altura de la crecida para predecir la cosecha, redistribuir los límites de los campos cada año cuando el agua borraba las lindes, almacenar grano para los años malos y cobrar impuestos proporcionales al agua recibida. De ahí salieron la geometría, la escritura administrativa y la burocracia. Escribas que registraban en papiro cuántos sacos entraban al granero real, con qué fecha y de qué aldea. Hacia el año 3100 a.C., un rey del sur al que las fuentes llaman Narmer conquistó el delta y unió el Alto y el Bajo Egipto en un solo reino. Se conserva su paleta de piedra. En una cara lleva la corona blanca del sur, en la otra la corona roja del norte. Ese objeto es, literalmente, el acta de nacimiento del primer estado unificado de la historia. Y esa doble corona la seguirían llevando los faraones durante 3.000 años. Durante los primeros siglos, a los reyes se los enterraba en mastabas, bloques rectangulares de adobe con una cámara debajo. Hasta que en el siglo 27 a.C., un arquitecto llamado Imhotep tuvo una idea que cambió la arquitectura para siempre. Para la tumba del faraón Zoser, en Saqqara, apiló 6 mastabas de piedra, cada una más pequeña que la anterior. El resultado fue una escalera de 60 metros, la pirámide escalonada, el primer edificio monumental de piedra tallada del mundo. Imhotep fue arquitecto, médico y sacerdote, y es de los poquísimos plebeyos egipcios cuyo nombre llegó hasta nosotros. 2000 años después de su muerte, los egipcios lo habían convertido en un dios de la medicina, un ingeniero adorado como divinidad por un edificio. El paso siguiente fue convertir la escalera en una superficie lisa, y ahí es donde el asunto casi se rompe. El faraón Seneferu lo intentó 3 veces.
Su primera pirámide, en Meidum, se derrumbó parcialmente y hoy parece una torre rodeada de escombros. La segunda, en Dashur, empezó con un ángulo de 54 grados y a mitad de obra los constructores se dieron cuenta de que se estaba agrietando. Cambiaron el ángulo a 43 grados sobre la marcha. Es la pirámide acodada, y su silueta torcida es la prueba visible de un error corregido en tiempo real. A la tercera, Seneferu construyó la pirámide roja, la primera pirámide lisa perfecta de la historia. Movió más piedra que ningún otro faraón. Su hijo Keops heredó el método depurado y lo llevó al límite en la meseta de Giza. Después vinieron Kefren, que construyó ligeramente más pequeña pero sobre terreno más alto para que pareciera mayor, y Miserinos. Y junto a la de Kefren se talló la Esfinge, un león de 73 metros con cara humana, esculpido en la roca madre de la cantera. Todo eso, la imagen entera que el mundo tiene de Egipto, se levantó en poco más de un siglo. La pregunta que todo el mundo hace es ¿cómo? Y la respuesta no tiene nada de misteriosa. Tiene que ver con logística, no con magia. La piedra caliza común salía de canteras a 200 metros de la obra. La caliza fina del revestimiento venía de Tura, cruzando el Nilo. Y el granito de las cámaras interiores, bloques de hasta 80 toneladas, venía de Asuán, a 800 kilómetros río arriba, y bajaba en barcazas aprovechando la corriente y la crecida. En 2013 se encontró en el Mar Rojo el papiro del inspector Mire, el documento en papiro más antiguo que se conserva. Es un diario de trabajo. Mire dirigía una cuadrilla de unos 40 hombres y anota, día por día, cómo transportaban bloques de caliza desde Tura hasta Giza en viajes de ida y vuelta de 4 días. Con eso se acabó el debate. Hay una bitácora contable de la construcción de la Gran Pirámide, escrita por un capataz que estuvo ahí. Para cortar la piedra usaban cuñas de madera metidas en ranuras. Las mojaban, la madera se hinchaba y partía el bloque siguiendo la veta. Para arrastrarlo, trineos de madera sobre arena mojada. Un mural de la tumba de Djeutiot muestra a un hombre echando agua delante de un trineo que arrastra una estatua colosal. Y los ensayos de física moderna confirmaron que humedecer la arena en la proporción justa reduce la fricción a la mitad. No era decoración ritual, era ingeniería. Para subir los bloques, rampas. Probablemente una rampa recta al principio y rampas envolventes adosadas a las caras a medida que la pirámide crecía. En 2018 se halló en una cantera de alabastro un sistema de rampa con escaleras y agujeros para postes a ambos lados, que permitía tirar de los trineos desde arriba con contrapesos. Y la mano de obra no eran 100.000 esclavos, como decía Heródoto 2000 años después. Los arqueólogos calculan entre 20.000 y 30.000 trabajadores rotando por turnos, muchos de ellos campesinos que trabajaban durante los meses de la inundación, cuando los campos estaban bajo el agua y no había nada que sembrar. Era, en la práctica, el mayor programa de empleo público de la antigüedad. Y entonces el estado más sólido del mundo se cayó a pedazos. Hacia el año 2200 a.C., tras el reinado interminable de Pepi II, que según las listas duró 90 años, Egipto se desintegró. Los faraones dejaron de tener autoridad, los gobernadores provinciales se declararon independientes, y el país se partió en 2 reinos rivales, uno en Heracleópolis y otro en Tebas. La causa de fondo fue climática. Los estudios de sedimentos muestran un episodio de sequía severa en todo el Mediterráneo oriental alrededor del 2200 a.C., el mismo evento que tumbó al imperio acadio en Mesopotamia. Si el Nilo no crece, no hay cosecha. Si no hay cosecha durante varios años seguidos, no hay impuestos, no hay granero real, no hay obras públicas y no hay razón para obedecer a un rey que ya no puede alimentarte. Un texto de la época, Las Lamentaciones de Ippur, describe la escena. Los pobres se han vuelto ricos, y los hombres han empezado a comerse a sus hijos. Ese periodo de caos duró unos 150 años, y de él salió algo inesperado. Cuando el orden se restauró bajo Mentuhotep II, el faraón que reunificó el país desde Tebas hacia el 2040 a.C., la mentalidad egipcia había cambiado. Antes, la vida eterna era básicamente un privilegio real. Después del colapso, los rituales funerarios y los textos que garantizaban la inmortalidad empezaron a copiarse en los ataúdes de cualquiera que pudiera pagarlos.
Los egiptólogos lo llaman la democratización del más allá. El Imperio Medio que siguió fue una época de expansión hacia el sur, hacia Nubia, en busca de oro. Ya casi no se construyeron pirámides de piedra. Las hicieron de adobe con revestimiento, y por eso hoy son montículos deformes. El dinero se fue a fortalezas, canales y minas. Egipto había aprendido que un estado se sostiene con logística, no con monumentos. Hacia 1700 a.C., el poder central volvió a debilitarse, y esta vez pasó algo que no había pasado nunca. Egipto fue conquistado desde fuera. Un pueblo semita del Levante, al que los egipcios llamaron Ekahasut, los gobernantes de tierras extranjeras, de donde viene la palabra Ixos, se instaló en el delta del Nilo y fundó una dinastía propia con capital en Avaris. Durante más de un siglo, el norte de Egipto tuvo reyes extranjeros. Los Ixos no llegaron arrasando. Se infiltraron durante décadas como comerciantes y colonos, hasta que fueron mayoría y tomaron el poder. Y traían dos cosas que Egipto no tenía: el carro de guerra tirado por caballos y el arco compuesto, que multiplicaba el alcance. El ejército egipcio, basado en infantería con lanzas, estaba tecnológicamente obsoleto. La resistencia salió del sur, de Tebas. El faraón Sequenenra-Ptah murió en combate contra ellos, y su momia lo demuestra de la forma más brutal posible. El cráneo tiene 5 heridas de armas ixas, incluida una de hacha que le partió la frente, y ninguna había empezado a sanar. Es uno de los casos de muerte violenta mejor documentados de la antigüedad. Su hijo Kamose siguió la guerra y su otro hijo, Amose I, la terminó. Hacia 1550 a.C. tomó Avaris y expulsó a los Ixos del país. Egipto salió de esa guerra convertido en otra cosa. Había aprendido que un país rico y desarmado es una invitación, así que copió el armamento de sus invasores, creó un ejército profesional permanente con cuerpos de carros, y decidió que la mejor defensa era controlar directamente el corredor de Palestina y Siria. Así nació el Imperio Nuevo, la única etapa en la que Egipto fue una potencia imperial agresiva. Tutmosis III dirigió 17 campañas y llevó la frontera hasta el río Éufrates. En 1478 a.C., la viuda de Tutmosis II asumió la regencia en nombre de su hijastro, que era un niño. Se llamaba Hatshepsut, y en lugar de devolver el trono cuando el niño creció, se coronó a sí misma faraón, con todos los títulos, y gobernó 22 años. El problema no era político sino conceptual. El idioma egipcio no tenía forma de decir mujer faraón. El cargo era masculino por definición, porque el faraón encarnaba a Horus. Así que Hatshepsut resolvió el problema por la vía simbólica. Se hizo representar en las estatuas con el torso masculino, el tocado real y la barba postiza ceremonial, y en los textos alternaba pronombres masculinos y femeninos según convenía. No estaba disfrazándose, estaba ocupando un rol litúrgico que solo existía en masculino. Su reinado no tuvo casi guerras y sí muchísimo comercio. Su expedición más famosa fue al país de Punt, probablemente en la zona de Eritrea o Somalia, de donde volvieron 5 barcos cargados de incienso, ébano, marfil, oro y árboles de mirra vivos, con la raíz envuelta, que replantó en su templo. Todo el viaje está grabado en las paredes de ese templo, en Deir el-Bahari, un edificio de terrazas escalonadas al pie de un acantilado que sigue siendo una de las obras más modernas del mundo antiguo, 3500 años después. Y luego alguien intentó borrarla. Después de su muerte, durante el reinado de su hijastro Tutmosis III, se picaron sus imágenes, se rascó su nombre de los cartuchos y sus estatuas fueron destrozadas y arrojadas a un pozo. Durante mucho tiempo se interpretó como la venganza de un hijastro resentido, pero la destrucción empezó 20 años después de su muerte, demasiado tarde para un rencor personal. La explicación más aceptada hoy es política. Había que limpiar la lista de reyes para asegurar una sucesión masculina sin precedentes incómodos. Y casi lo consiguen. Hatshepsut estuvo perdida hasta que los arqueólogos del siglo XIX empezaron a descifrar los jeroglíficos rascados. Un siglo después llegó el faraón más extraño de la historia egipcia. Amenhotep IV subió al trono hacia 1350 a.C. y a los 5 años de reinado hizo algo sin precedentes. Abolió el culto de los cientos de dioses egipcios y declaró que solo existía uno,
Atón, el disco solar. Cambió su nombre a Akenatón, cerró los templos de Amón, despidió a su sacerdocio, que era el poder económico más grande del país, y fundó una capital nueva desde cero en pleno desierto, Amarná, con 20 o 30.000 habitantes. Es probablemente el primer experimento monoteísta documentado de la historia, y vino acompañado de una revolución artística igual de radical. El arte egipcio, rígido e idealizado durante 1500 años, se volvió de pronto orgánico y casi caricaturesco. Al propio Akenatón lo representan con cráneo alargado, caderas anchas y vientre prominente, y a la familia real besando a sus hijas o sentándolas en las rodillas. Nunca antes un faraón se había dejado ver así. Mientras tanto, el imperio se caía. Las cartas de Amarná, un archivo diplomático de 350 tablillas encontrado en la ciudad, son un desfile de gobernantes vasallos de Palestina y Siria suplicando refuerzos que nunca llegan. Akenatón estaba ocupado con su dios. Cuando murió, la reacción fue inmediata. Se abandonó Amarná, se reabrieron los templos y se intentó borrar su nombre de la historia. En las listas de reyes posteriores aparece, cuando aparece, como el enemigo. Su sucesor fue un niño de 9 años que reinó unos 10 y murió alrededor de los 19. Restauró el culto antiguo y cambió su nombre de Tutankamón a Tutankamón. Como faraón fue irrelevante. Pero en 1922, Howard Carter encontró su tumba en el Valle de los Reyes prácticamente intacta, la única que se salvó de los saqueadores, con 5.000 objetos dentro y una máscara funeraria de 11 kilos de oro macizo. Y ahí está la ironía perfecta. El faraón menos importante del Imperio Nuevo es el único que todo el mundo conoce, solo porque nadie se molestó en robarle. El último gran faraón fue Ramsés II, que reinó 66 años y llegó a los 90, una edad casi imposible cuando la esperanza de vida rondaba los 35. Tuvo más de 100 hijos, sobrevivió a 12 de sus herederos, y construyó tanto que la mitad de los monumentos que hoy se visitan en Egipto llevan su nombre grabado, a veces porque los hizo y a veces porque los reclamó picando el nombre anterior. En 1274 a.C. peleó contra los hititas en Cadés, en la actual Siria, en lo que fue probablemente la mayor batalla de carros de la historia, unos 5.000 o 6.000 carros de guerra. Ramsés cayó en una emboscada, quedó rodeado y estuvo a punto de perder el ejército entero. La batalla acabó en empate. Él volvió a casa y la mandó grabar en las paredes de 5 templos como una victoria aplastante en la que él solo, abandonado por sus tropas, rompió las líneas enemigas. Es una de las primeras campañas de propaganda documentadas. 16 años después firmó con los hititas el tratado de paz más antiguo que se conserva, con 2 copias, una en jeroglífico y otra en acadio, que no coinciden del todo. Cada uno le contó a los suyos que había ganado. Después de él, todo fue cuesta abajo. Alrededor del 1200 a.C. el Mediterráneo oriental entero colapsó. Los pueblos del mar arrasaron el imperio hitita, Micenas y las ciudades del Levante. Egipto los rechazó y sobrevivió, pero perdió sus territorios asiáticos, las minas de cobre y las rutas comerciales. Con la economía rota, llegó la primera huelga documentada de la historia. En el año 29 de Ramsés III, los obreros que construían las tumbas reales dejaron de trabajar y se sentaron frente al templo funerario porque llevaban semanas sin recibir sus raciones de grano. Egipto siguió existiendo 1000 años más, pero cada vez menos suyo, gobernado por libios, luego por nubios, luego conquistado por los asirios, luego por los persas, y en el 332 a.C. por Alejandro Magno. De ahí saldría la dinastía griega que terminaría con Cleopatra, y esa es otra historia. Lo que importa es la escala. Cuando el último faraón nativo perdió el trono, las pirámides de Giza llevaban 2500 años en pie. Los propios egipcios ya las visitaban como turistas y dejaban grafitis admirando a unos antepasados a los que no entendían. Ninguna civilización ha durado tanto ni ha construido nada que se le acerque. Y todo empezó porque un río se desbordaba cada verano y alguien decidió llevar la cuenta.